Hola, hoy quiero hablaros de un tema por el cual posiblemente me van a caer guantazos de todos los colores. Motivado por una entretenidísima discusión que hemos tenido en nuestro grupo de Telegram de Frikis de la Bici, en el cual, bueno, pues comentábamos, bueno, pues el eterno drama de todo cicloturista, especialmente de todo cicloturista o todo ciclista, que entrena por potencia, sobre al respecto del test de FTP y del estrés que eso nos ocasiona, ya sea de 20 minutos, de 7, de 5 o de lo que sea. Bien, ¿y qué os parece si yo os digo que yo no hago test de FTP? Hola, muy buenas, frikis de la bici. Bien, como os comentaba anteriormente, yo no hago test de FTP. Eso sí, por favor, esto quiero que quede claro, es información personal basada o opinión personal basada en mis estudios, en todo lo que voy leyendo y especialmente en mi experiencia personal y también un poco en los amigos y compañeros que me rodean. Vale, al margen de lo que os voy a contar ahora, después, para aquellos a los que os gusta un poco, sobre todo, refrendarlo todo con datos, especialmente con Golden Cheetah, comentaros que en la segunda parte de este vídeo, bueno, pues lo veremos con gráficas de Golden Cheetah. Bien, yo no hago test de FTP y normalmente no los recomiendo. Bien, salvo en qué casos. Hombre, hay muchos casos en los que posiblemente sí es necesario e incluso imprescindible. Por ejemplo, me acabo de comprar un potenciómetro. Lógicamente, si me acabo de comprar un potenciómetro, nunca he tenido datos de potencia, pues al menos un test sí tengo que hacer, porque tengo que tener una mínima referencia, por lo menos para tener un punto de partida con el que fijar unas zonas, al menos preliminares, con las que empezar a trabajar. Otro caso, que también me encuentro con algún amigo de la grupeta, pues aunque tenga potenciómetro, pues lleva mucho tiempo haciendo siempre lo mismo, las mismas actividades y más o menos con la misma intensidad. Entonces, no tiene suficiente bagaje o representación de datos con los que poder, calcular matemáticamente una serie de umbrales, ¿no? Y especialmente el FTP. Pues en ese caso sí que es bueno, al menos de partida, igualmente, sí que, aunque haya más datos anteriores, sí que es bueno hacer un test. Y otro caso bastante particular es aquellos casos en los que se compite. En los casos en los que se compite, además, normalmente estaremos en manos de un entrenador y los test servirán para conseguir lo que el entrenador quiera. Entonces, en esos casos sí hay que hacer el test y sí hay que hacer los test porque son test diferentes en cada momento de la temporada y con diferentes variables que entran en juego para conseguir lo que el entrenador está buscando. Pero y una vez que os he dicho los casos en los que sí que veo que puede ser bueno hacer un test, ¿por qué no os recomiendo yo hacer un test de FTP de manera al menos regular? Bueno, primero ya solo por el estrés que nos suele generar. Normalmente por la manera con la que no lo solemos tomar, que lo comentábamos en el grupo, donde también lo comentaba el propio Gabriel Garrido, el entrenador que todos conocéis, bueno, pues muchas veces es cómo nos lo tomamos. Nos lo tomamos como algo que es una prueba a vida o muerte. Si no mejoramos respecto a los test anteriores, pues parece que se nos acaba el mundo. Y no es así para nada. O sea, el test sirve para lo que sirve, sea con mejores datos o con peores datos. Porque si es con mejores datos, fenomenal. Eso indica que nuestra progresión va en la línea en la que queremos. Pero si es con peores datos, puede servir igualmente a vuestro entrenador o a la persona que os ayude o a vosotros mismos a identificar si hay peores datos, por qué puede ser, analizarlo y corregirlo. Y bueno, un montón de variables que pueden entrar en juego. Tampoco lo recomiendo porque normalmente suele ser una prueba de laboratorio. Una prueba de laboratorio, ya sea en el rodillo o sea en la calle, normalmente esta prueba nos la preparamos muy bien para que salga la mejor potencia posible, las mejores condiciones posibles, con el mejor descanso posible, bien hidratados, bien y tal. Entonces, normalmente en la vida real no estamos en un entorno de laboratorio. Por lo tanto, posiblemente la información que nos dé no va a ser, luego puede ser que nos lleve a decepciones porque no seamos capaces de desarrollar esas potencias, ¿no? o esos umbrales en actividades de vida real, ya sea de marchas cicloturistas o con nuestros amigos en la grupeta. Además, al margen de ser una prueba de laboratorio, tampoco lo recomiendo porque normalmente vamos a hacer los test de FTP, no los vamos a hacer en unas condiciones de fatiga real.
¿Dónde quiero llegar? Pues como os comentaba anteriormente, voy a ir más o menos descansado, voy a hacer un calentamiento muy específico, que está muy estudiado, qué calentamientos hay que hacer por un FTP para hacer las activaciones concretas, correctas y demás. Entonces, claro, cuando lleguemos a la test de FTP, claro, la fatiga va a ser, digamos, entre comillas, la idónea. Y esto luego, una vez más, pues en la vida real no es así. Si estamos, por ejemplo, en una marcha, por no meternos en temas de competición, en una marcha, claro, si pensamos que vamos a mover una serie de vatios cuando estamos en una marcha, llevamos 2-3 puertos, nos puede llevar un poco a incurrir en un cierto estrés y una serie de errores durante esa actividad. Y, por supuesto, en los entrenamientos que hagamos para prepararnos físicamente, porque a lo mejor nos basamos en unos umbrales que no son reales. Ojo, no pierdas el tiempo. Si te gustan estos vídeos, suscríbete al canal, dale a la campanita y así YouTube te irá avisando cada vez que ponga algo nuevo. Y claro, llegados a este punto, pues diréis, bueno, Rubén, vale, si no hacemos test de FTP, ¿cómo sacamos nuestro FTP y sobre todo cómo calculamos nuestras zonas para poder entrenar debidamente, ¿no? Es decir, si yo quiero tener una progresión y saber cuándo quiero entrenar el V2 Max o cualquier cosa, pues necesito tener unas zonas calculadas. Obviamente yo también trabajo con un FTP y también calculo mis zonas de entrenamiento en base a eso, salvo cuando voy a hacer una prueba de gases, en cuyo caso lógicamente me las da mucho más finas. Pero bueno, como dice Allen y Cogan, como dicen Allen y Cogan en su libro Entrenar y correr con potenciómetro, el rendimiento se predice con el rendimiento en sí mismo. Es decir, bajo mi punto de vista, no hay mejor predictor del rendimiento que el propio rendimiento. ¿Esto qué significa? Pues que si yo utilizo todos los datos de potencia y de frecuencia cardíaca que se han desarrollado durante mis actividades, ya sea en un entrenamiento, ya sea en actividades con la grupeta, en marchas, pues lógicamente esos datos serán siempre mucho más reales en condiciones reales que los datos de laboratorio. Bien es cierto que puedes decir, bueno, vale, sean más reales, pero a lo mejor yo cuando voy con la grupeta no me exprimo de la misma manera. Lógicamente depende del momento de temporada, pero muchas veces, tal y como somos los ciclistas, pues siempre tendremos un pequeño puerto que subir, una rampa por aquí, una zona de llaneo donde nos exprimimos más y donde esos datos saldrán de manera natural. Y si no salen de manera natural, también busquemos nosotros esos datos. Es decir, si salimos con la grupeta y aunque estemos disfrutando con los amigos y de la bicicleta un domingo, si viene una rampa de 3 kilómetros y sabemos que ahí podemos hacer un buen test para luego alimentar esa curva de potencia, pues tomémoslo como tal, pero nunca será igual que una prueba de FTP porque estaremos posiblemente con nuestros amigos, nuestros compañeros, haciendo la actividad de otra manera. Y no tendremos el estrés de sacar el mejor resultado posible y tendremos otro grado de motivación, aunque solo sea por tener un compañero detrás o delante con el que poder batirnos el cobre. Y una vez llegados al punto en el que tenemos la suficiente información de las últimas semanas recopilada, lo siguiente es, bueno, ¿cómo veo yo, ¿no? ese FTP y ese desarrollo que puedo tener en cada uno de los momentos de una actividad? Bueno, ahora lo vamos a ver en Golden Cheetah. Yo utilizo principalmente dos herramientas, aunque hay ya diversas aplicaciones y sitios web donde te sacan el FTP modelado, que lo suelen llamar, que básicamente se basa en este tipo de cálculos y de este tipo de cosas que os estoy contando, teniendo en cuenta el bagaje de las últimas actividades. Y os lo voy a enseñar en el Golden Cheetah, como os digo. Yo utilizo principalmente dos herramientas. Una de ellas es la gráfica de la potencia crítica, que os comentaba ya en un vídeo anterior, os pongo aquí el enlace, pero que hoy, bueno, os quiero dar mucho mayor nivel de detalle para que entendáis mucho mejor cómo funciona esta gráfica, que posiblemente es la madre de todas las gráficas a nivel de entrenamiento por potencia. Y también me apoyo mucho en el modelo de Bannister. El modelo de Bannister, que es el modelo de impulso-respuesta, que también lo comentaba en el vídeo anterior, gracias al cual es un cálculo matemático, es una forma matemática que predice nuestro rendimiento gracias al rendimiento en sí mismo. Y amigos y compañeros a los que les he predicho su FTP antes de hacerse el test de FTP, casi me han acusado hasta de brujería. Porque es un modelo matemático que es bastante antiguo ya, pero que, bueno, tiene alguna limitación, como que, bueno, da por hecho de que nuestro rendimiento no tiene techo y siempre vamos a ser capaces de mejorar y mejorar de manera infinita, pero normalmente a la hora de predecir nuestra potencia crítica, nuestro FTP y nuestro rendimiento en el futuro, para mí es una gráfica ideal.
Bueno, sin más dilación, no me enrollo más, pasamos a Golden Cheetah y os lo enseño todo. Bien, ya en Golden Cheetah, como os comentaba, yo utilizo principalmente dos gráficas para conocer mi estado de potencia, de FTP y demás datos. Principalmente, sobre todo con esto que os digo que me ahorro estar haciendo test, principalmente son la gráfica de Bannister y la gráfica en la curva de potencia. La curva de potencia, una vez que por ejemplo estoy en tendencias y selecciono un periodo, como puede ser el de base 2021, tiene esta pinta, si no hemos hecho ninguna selección adicional de datos. Sé que esta gráfica, bueno, pues bajo mi punto de vista, es la madre del cordero, como se diría por aquí, y es una gráfica que nos puede dar montones y montones de datos de diferentes maneras. No voy a entrar en demasiado detalle, os dejo el enlace de una descripción bastante más detallada que tengo en mi página web, en frikisdelabici.com, donde, bueno, pues explico todo tipo de detalles, como por ejemplo qué significa cada uno de estos puntos y demás. Pero, como os comenté en mi vídeo anterior, la gráfica de la curva de potencia, bueno, viene a ser como en el periodo seleccionado, en este caso el periodo de base 2021, viene a ser la mejor potencia registrada para cada uno de estos momentos, 2, 3 segundos, 1 minuto 51, ¿vale? De todas las actividades realizadas, ¿vale? ¿Cómo sé yo si esta curva es lo suficientemente representativa como para poder determinar que actualmente mi potencia crítica es de 265 vatios? Importante, seleccionar periodos de tiempo relativamente pequeños, como puede ser un periodo de base, como puede ser un periodo precompetitivo, como puede ser, es decir, no tomemos 6 meses completos, una temporada completa, porque la gráfica de la curva de potencia no nos va a dar, por lo menos para lo que estamos buscando, que es buscar nuestro estado actual, nuestra curva actual, pues no nos va a dar una información reseñable, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si esta curva, bueno, pues tiene la información que yo puedo necesitar para ahorrarme esos test? Por ejemplo, si vamos a la configuración de la gráfica y le decimos que muestre los mejores y que además filtre por los únicos mejores, fijaros, tenemos unos puntitos amarillos que viene a ser lo que, según el modelo, en este caso de la gráfica de Golden Cheetah, utilizando la potencia crítica extendida, ha determinado Golden Cheetah que estos pueden ser esfuerzos, que pueden ser test de esfuerzo, ¿vale? Y en base a esto, pues también modela la curva. Un detalle importante es que estos puntos estén lo más próximos posible a la línea discontinua, que es donde, digamos, deberíamos estar, según el modelo matemático, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que la representación pues, es bastante buena y, bueno, dice que en la mayor parte de los puntos estoy donde debería estar, hay algún punto donde tengo que trabajar alguna zona más o no, según lo que vaya buscando. Pero además, fijaros, tiene otra opción que si selecciono mostrar los test de rendimiento, aquí tenéis una nueva información con otros colores y contextos que yo mismo he puesto, que son intervalos que he podido construir yo mismo o que ha detectado el propio Golden Cheetah, donde yo he decidido que eso era un test de rendimiento. ¿Cómo hago esto? Pues me voy a una actividad concreta, por ejemplo, vamos aquí mismo donde estoy, me busco, por ejemplo, esta que es casi de 10 minutos, vamos a hacer como si fuera un test de rendimiento, que no lo fue, pero bueno. Le damos con el botón derecho y decimos crear test de rendimiento. Y una vez que le damos aquí, fijaros, marca del usuario un test de rendimiento. Bien, si lo editamos, además le podemos poner un nombre cualquiera, test XXX, y le ubicamos un color que lo distinga de los demás, por ejemplo, este fucsia, y le damos a aceptar. Ok, si volvemos de nuevo a la gráfica de potencia crítica, aquí está. Hemos fijado un intervalo como un test de rendimiento con el color que nosotros queremos y con el texto que nosotros queremos. Lógicamente, si tenemos demasiados, pues fijaros, ¿no? El resultado es que a veces pues, no se puede ver demasiado bien. Pero esto nos va a ayudar a determinar, al margen de los esfuerzos que la gráfica ha calculado, los test que yo mismo he considerado de la vida real, o en una actividad de rodillo, en una carrera, lo que sea, que yo he considerado que pueden ser test, ¿vale? Entonces, si la calidad de los datos es lo suficientemente representativa y buena, como puede ser el caso, la potencia crítica que tenemos aquí será bastante aproximada a nuestro FTP. E incluso, ojo, que esta es una de las preguntas que más me soléis hacer, nuestro W' o FRC también será muy aproximado. Y lo es, ¿vale? Este W' es muy bueno. Insisto, el resto de los datos podéis verlo
Aunque lo explicaré poco a poco con más detalle, lo podéis ver en mi página frikisdelabici.com. Vale. Una vez visto esto, lo siguiente que también suelo hacer para confirmar si este dato es bueno es, como os digo, me voy a la gráfica de Bannister. Bannister es el modelo de impulso-respuesta, que es, bueno, que dice que es el mejor predictor, confirma que el mejor predictor de nuestro rendimiento es el rendimiento en sí mismo. Estos puntos azules, que dice rendimientos, son lo que también identifica el algoritmo matemático como posibles pruebas de rendimiento que sirven para, bueno, pues para darle forma a esta gráfica. Entonces, cuantos más puntos tengamos en el periodo, mejor, más fidedigna, ¿no? o más afinada estará la información. Y en este caso, pues en este periodo de base, pues tiene una buena representación, es más para ser un periodo de base, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el cálculo que hace la gráfica sobre mi FTP potencia crítica? Pues esta línea fucsia, ¿vale? Es la que determina que, por ejemplo, a día de hoy, 11 de febrero, mi FTP puede estar en torno a 270 vatios. Es más, el propio Garmin o el propio Swift, cuando he hecho una prueba, digamos, de cierta intensidad en estos días, me ha determinado que mi FTP estaba en 268. Con lo cual, digamos que entre la gráfica de la curva de potencia y el Bannister, pues puedo tener un valor de referencia bastante interesante. De hecho, si me fuera a otras webs como intervals.iq, me dan datos muy similares. Entonces puedo tomar como referencia uno de estos valores y emplearlo para generar mis zonas de potencia y, como no, mi FTP. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte ayudado y, sobre todo, bueno, haberte hecho reflexionar con esta otra manera de ver esto de los test FTP y demás. Como siempre, si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal, dale a la campanita y así YouTube te seguirá avisando y por aquí seguiremos. Un abrazo y a cuidarse.